Varios hermanos me han preguntado cómo establece el Papa doctrina, ¿no? ¿Cómo se establece una doctrina? Si es que tiene que pronunciarla lo que se conoce como ex cátedra, es decir, desde la sede de Pedro, es decir, oficialmente diciendo yo como sucesor de los apóstoles y como vicario de Cristo declaro, ¿no? Y supongo que la pregunta viene por el temor que produjo a algunos, y con razón, la llamada del Papa a una mujer casada con un divorciado, en la que supuestamente el Papa le habría dado permiso a la mujer a recibir la comunión. Y digo supuestamente porque las versiones son extremadamente confusas y la llamada del Papa fue una llamada pastoral y personal, ¿no? Entonces, la versión de la mujer es que ella se tiene que confesar e irse a otra parroquia. Después la versión ha ido cambiando un poco. El esposo, que es el divorciado, ¿no? El que es antes divorciado y en consecuencia el que básicamente hace esta relación contraria a la iglesia, para ambos, ¿no? Aunque ella no haya estado casada antes, el asunto es que es el único que habla y ha hablado tonteras, ¿no? Porque recordemos que según ellos mismos relatan, el Papa llamó, él contestó, preguntó quién llama, le dijeron el padre Bergoglio, él se emocionó y le pasó el teléfono a la mujer que habló con el Papa unos 10 minutos. Entonces, el tipo no sabe nada de lo que pasó ahí y la mujer ha decidido ya no dar declaraciones porque se asustó con la reacción mundial. Muchos han temido que esto haya sido interpretado como un permiso del Papa, entre comillas, a decir a que los divorciados los divorciados en nueva unión puedan recibir la comunión. Esto no es verdad, ciertamente no es así como se define la doctrina. Pero tampoco hay que creer que toda la doctrina católica se define a través de una proclamación ex cátedra, es decir, desde la cátedra de Pedro formalmente. Esas declaraciones son declaraciones de carácter dogmático, es decir, que tienen que ver con la esencia, con los aspectos centrales de nuestra fe y se han utilizado en muy pocas ocasiones. En consecuencia, ese magisterio, esa enseñanza, recibe el nombre de magisterio extraordinario, es decir, en ocasiones extraordinarias el Papa lo hace. Un ejemplo de una proclamación ex cátedra. 1950, el Papa Pío XII proclamando el dogma de la asunción de María a los cielos. Es decir, algo que los católicos de alguna manera creían, suponían, pensaban, veneraban como tradición, si no la capital de Paraguay no hubiera sido llamada Asunción muchos siglos antes de la proclamación del dogma, ¿no? Sin embargo, es proclamada como una verdad definitiva para la Iglesia y que forma parte de las verdades supremas en las que creemos los católicos. Pero en base al dogma existen algunos aspectos de moral que no requieren ser establecidos de una manera tan solemne. Ahora, déjenme aclarar, obviamente, aquí no estamos hablando para nada de formas casuales y personales. Es decir, definitivamente una llamada del teléfono del Papa, donde nosotros nos enteramos a medias y mal la naturaleza personal de la conversación pastoral por un esposo que dice tonteras como que el Papa le dijo que todos sus pecados habían sido perdonados y que no había nada malo en que los divorciados comulgaran. Eso el Papa no lo dijo y eso lo sabemos porque al esposo le interesa un rábano, nunca le interesó comulgar a este señor en primer lugar y en segundo lugar no fue él el que habló con el Papa sino la esposa. Pero además de eso, si el Papa decidiera cambiar la doctrina de la comunión, ese sí es un cambio que tendría que anunciarse o él personalmente diciendo de ahora en adelante es así, o un cambio dramático de esa naturaleza a través de un documento, por ejemplo, podría ser de una encíclica
o de un motu proprio o de una bula papal, ¿no? Es decir, básicamente de documentos. Pero establecer doctrina no requiere una proclamación ex cátedra de carácter oficial y alta formalidad. Recuerden ustedes, por ejemplo, que la doctrina de la Iglesia Católica respecto de la homosexualidad, es decir, número uno, que la persona con atracción homosexual no es una persona que en nada tiene su dignidad de hijo de Dios disminuida y en nada es menos y en nada puede ser discriminada o maltratada y en nada tiene menos opciones de ser santo y de alcanzar la gloria de Jesucristo. Esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza, la inclinación de la atracción hacia personas del mismo sexo es una anormalidad. Y algunos dicen, no, pero si nacen así, se nacen también con anormalidades, hermanos. O sea, primero no se ha demostrado que la homosexualidad venga de nacimiento. E incluso si se demostrara, no cambia el hecho de que sea una anormalidad. Nacen muchas personas anormales. Y nosotros no decimos porque nació así, no hagamos nada, ¿no? Cuando nacen niños siameses, utilizamos toda la ciencia para tratar de separar a esas personas para que puedan vivir una vida sana. En consecuencia, que las cosas sean de nacimiento no implican que tengamos que conformarnos con ellas. La segunda enseñanza, como digo, es que la persona de inclinación homosexual tiene una atracción que es desviada, no es normal. Y en tercer lugar, que el acto sexual homosexual es intrínsecamente perverso, es decir, siempre está mal, nunca puede justificarse, siempre va a ser pecado. En consecuencia, esta enseñanza el Papa no la proclamó desde la cátedra de Pedro, debajo de la imagen del Espíritu Santo, desde donde está la sede petrina propiamente y a la que se llega a través de una empinada escalera cuando se pone la escalera, ¿no? Y tampoco lo pronunció desde el baldaquino, digamos, en el centro del Vaticano, no, lo puso en el catecismo de la Iglesia Católica que él aprobó. Entonces, es a través de el magisterio puede ser extraordinario, puede ser magisterio ordinario, el que simplemente el Papa va señalando. Por ejemplo, en el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo se publicó una nueva edición cambiando algunos aspectos que establecían, por ejemplo, la doctrina que el Papa Juan Pablo II puso en la Evangelium Vitae, respecto a que en la defensa de la vida, nosotros los católicos, aunque podemos seguir pensando o creyendo a favor de la pena de muerte, la sensibilidad actual, contemporánea, y sobre todo la existencia de formas de castigo que son menos radicales y que son seguras, ¿no? Son el tipo de castigos que los católicos deberíamos preferir. O sea, el Papa Juan Pablo II rompió la neutralidad de la Iglesia que tradicionalmente había aceptado la pena de muerte, pero no decía la pena de muerte está bien, simplemente aceptaba la pena de muerte como una decisión que puede tomar la autoridad legítima, no yo que mato a alguien, sino la autoridad legítima. Recuerden ustedes que para mantener el orden, la autoridad legítima tiene poderes que los individuos no tenemos. Yo no puedo salir a la calle con una macana, con un palo, con una barra de madera en mi mano y comenzar a decir tú recoge la basura, eso le corresponde a la policía, pero la policía sí lo puede hacer, no, es legítimo. ¿Por qué? Porque representa el poder del Estado cuyo deber es mantener el orden y la convivencia, no. Pero el Papa Juan Pablo II, señalando por ejemplo que aún es posible para un católico creer en la pena de muerte, su sensibilidad y las circunstancias actuales en la mayoría de naciones modernas nos hace pensar que no es una pena que sea necesaria,
¿no? Es decir, de alguna manera no cierra el tema, pero lo inclina a favor de no optar por la pena de muerte, de optar por otras formas de punición. Eso es una definición doctrinal, es una decisión doctrinal, no definitiva, pero importante. Nos pone a los católicos en una actitud de preferir la no pena de muerte a la pena de muerte, ¿no? Aunque sea aún debatible. Bueno, eso el Papa lo explicó en una encíclica, y porque lo dijo en esa encíclica, el catecismo de la Iglesia Católica fue cambiado y se corrigió o se modificó ese punto respecto de la pena de muerte, que era neutral y que varias de las frases no decían nada específico sobre si los católicos podían o debían de alguna manera inclinarse en un lado o en el otro. Entonces, es importante comprender una cosa. El Papa puede establecer doctrina, y la va estableciendo cuando, por ejemplo, escribe las encíclicas, y en las encíclicas nos va explicando maneras de afrontar la realidad, ¿no? Pero la modificación de una doctrina específica, como por ejemplo, si es que de ahora en adelante va a ser universalmente accesible la comunión a los divorciados en nueva unión, esa sí es una cosa que no puede aplicarse aisladamente en cada país de acuerdo a la voluntad. Ese es algo que el Papa sí va a tener que proclamar con una importante formalidad. Lo que les puedo decir es que, primero, yo no creo que eso vaya a pasar, y en segundo lugar, más importante todavía, pueden tener la certeza que no va a ser una llamada telefónica reproducida por un par de esposos que nunca supieron explicar exactamente lo que el Papa había dicho, y en consecuencia que de alguna manera va a dejar alguna confusión abierta sobre qué es lo que la Iglesia enseña. Eso con certeza no va a pasar, y nunca ha pasado ni está pasando ahora. El Papa no está estableciendo doctrina por teléfono. Que tengas un buen día.